Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Estamos en riguroso directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Y naturalmente en las redes sociales, también en YouTube, nos puede usted ver tranquilamente. Hemos preparado un tema de muchísima actualidad que espero que nos acompañen con él y con ese tema hasta que sean las 14 horas. Pero sin más dilación, lo más importante ahora es presentarle a nuestros queridos tertulianos. Allá a mi derecha, siempre se coloca a la derecha, como no sé es por qué obvio, será. Don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días, encantado de estar nuevamente aquí. Doña Rosa Porras también está a la derecha. Buenos días. Pues de momento, tal y como está el tema, voy a seguir sentándome a tu derecha. Buenos días. Tengo a mi mano izquierda a un invitado especial para este tema, que es don José Manuel Muñoz, secretario provincial de Comisiones Obreras en Ciudad Real. José Manuel, buenos días. Buenos días, Julián. Tenemos un buen tema, ¿verdad? Es perfecto, es el momento ideal para hablar de un tema como este. Es un tema muy caliente, ¿verdad? A continuación tenemos a don Manuel Alarcos, cristanense de pro, puertollanero de adopción y sindicalista en su momento. Buenos días. Buenos días, pues efectivamente, soy un viejo sindicalista. Pues el viejo sindicalista tiene que acercarse al micro un poquito más. Soy un viejo sindicalista y creo que algo podré aportar. Alguna batallita del abuelo Cebolleta podré contar. Y para eso, para la actualidad, pues ya tenemos aquí a los jóvenes. A continuación, don Mariano Rodríguez, habitual, y gracias por estar Como con nosotros. Siempre un placer, y aprovecho ya pues para saludar a nuestro amigo José Manuel, secretario provincial de Comisión Obrera, que no hará menos con su sapiencia un poquito más sobre el tema que vamos a tratar. Bien, también tenemos telemáticamente a don Javier Flores, que es el secretario de organización de UGT Castilla-La Mancha. Don Javier, buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras. Un placer estar con vosotros, aunque sea a la distancia, pero bueno, ya sabemos que tenemos una región extensa. Pues también tenemos como invitado, pero no creo que esté todavía telemáticamente, al presidente de los empresarios. Está, ¿verdad? Bueno, pues saludamos también a don Carlos Marín de la Rubia, que es el presidente de FETIR. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy al pie del cañón, pero estoy. Pues bienvenido también en esta tertulia ciudadana del día de hoy. Y ya, insisto, sin más dilación, vamos a plantear el tema. Vamos a hablar de la reforma laboral, de los pros y los contras. Yo quiero preguntar, y voy a dejar sobre la mesa distintas preguntas. ¿Es la reforma una exigencia de la Unión Europea? También voy a preguntar, ¿son entendibles las posturas divergentes, por lo menos hasta hace unas horas, entre PSOE y Unidas Podemos? ¿Por qué la oposición se niega a apoyar esta reforma laboral? Y también, ¿en qué beneficia la reforma laboral a los trabajadores y en qué perjudica la reforma laboral a los empresarios? Empezamos por don Manuel Tabas. Adelante. Pues con la primera pregunta, la Unión Europea no debería exigir, pero porque los gobiernos son soberanos, es decir, los gobiernos tienen que hacer sus políticas, tanto en económica, como en jurídica, como en social, como en lo que sea. Pero la Unión Europea siempre tiene ese pero, nunca da puntada sin hilo, es decir, nunca da nada a cambio de nada. Indudablemente, la reforma laboral fue impuesta porque si echamos la vista atrás, recordamos que en 2008 tuvimos una crisis financiera que derivó en casi 5 millones de parados en el 2011. Y en el 2012 se obligó a hacer no sé si una reforma laboral, pero sí una serie de reformas en cuanto para reducir el paro y para reducir una serie de cosas. Y se nos obligó. Una reforma que entonces pues parecía ser que iba a ser la gran destructora de empleos. Sin embargo, 10 años después, de los 5 y pico millones de trabajadores que teníamos en paro, ahora solo tenemos 3. Y desde el año pasado hasta este año se ha reducido en más de 700.000 trabajadores. Por lo tanto, la reforma laboral es eficiente, pero no porque lo diga yo, es que lo dice Bruselas, es que lo dice el Fondo Monetario Internacional y es que lo dice también la OCDE, que sin la reforma España no hubiese salido de la crisis. Y gracias a la reforma laboral se creó un montón de empleo y se redujo el paro. Bien, es cierto que en su tiempo fue muy criticada. ¿Por qué? Porque no había consenso.
Consenso en teoría, es decir, fue aprobada por la mayoría del Congreso que formaba el Partido Popular y Convergencia y Unión, a las que se adhirieron los empresarios. No fue aprobada, indudablemente, tanto por las comisiones obreras como UGT, ni fue aprobada tampoco por el Partido Socialista. Pero ahora estamos en un escenario exactamente igual. Si sale adelante esta llamada... Es que va a ser la misma reforma. Pero bueno, vamos, en principio el término derogación se ha utilizado y después parece ser que habrá matizaciones. Pero bueno, es que derogar siempre deroga. Es decir, tú tienes una ley del año 2012. En cuanto tú haces una ley en el 2021, indudablemente con que cambie una coma, ya has derogado la del 2012. Vamos a ver qué dice Rosa Porras. Pero es en teoría. Yo quería preguntarle a Manuel si estamos hablando de reforma o estamos hablando de derogación, que es que no es lo mismo. Hay que aprender a leer, no a ti te lo digo, por Dios, entre líneas y a oír entre palabras. Y nos lo están diciendo bien claro que no hay derogación. Esta mañana la propia ministra ha dicho, cuando le han preguntado acerca de la derogación, ha dicho la ministra, no puedo dar detalles, estamos en los últimos retoques de la ley y cuando se reforma algo, la ley queda derogada. Eso no es verdad. Una ley se deroga cuando hay una ley posterior, fecha diferente y ley nueva que deroga la anterior. Si lo que van a hacer son reformas, no derogan la ley. Es lo primero que hay que tener en cuenta. No importan los titulares y que el presidente diga el martes se deroga la ley y que diga el domingo no se va a derogar. Cuando el domingo dijo el presidente que no iba a derogar la ley, que lo que iba a hacer era modernizar las relaciones laborales, mejorar el sistema productivo y potenciar la inversión privada por €1 de dinero público de Europa, 5 euros de inversión privada. Ya tenía el presidente en su mano un documento de la Unión Europea que había pactado Nadia Calviño con 90 páginas. Y ahí vienen las 4 modificaciones de la ley que son exigibles y ya lo tenía el presidente. Por tanto, no hablemos de derogación, que lo que van a hacer son ajustes laborales. Termino diciéndote que el presidente Sánchez ha hecho un mal matrimonio y ahora se encuentra con un problema. Y pongo un ejemplo de la calle, no del Gobierno. Es como el marido que tiene a una esposa y a una amiga. Y a mayor desgracia, la amiga y la esposa están viviendo en la misma casa. Buen símil de Rosa Porra. Vamos a ver qué dicen los sindicatos. Don Javier Flores, adelante, UGT, Comisiones OGT de Castilla-La Mancha. Javier. Bueno, a las alusiones que hacían las compañeras y el compañero, lo que tenemos que decir es que principalmente el peso de la reforma laboral ha caído sobre la clase trabajadora. Ha sido la clase trabajadora la que ha asumido el coste de la reforma laboral. Esa reforma laboral, como bien se ha dicho, hay que matizar que fue una reforma unilateral que se hizo por parte del gobierno del Partido Popular, que en ningún momento, y sí en este momento, se dio pie al diálogo social. El diálogo social actualmente está presente en esta derogación de la reforma laboral. En este momento se está escuchando tanto a la parte patronal como a la parte sindical, cosa que en aquel momento no se hizo. Y por parte de UGT lo que tenemos que decir es que no podemos consentir que se diga que fue consensuada. Se ha afirmado que no fue consensuada, como bien habéis dicho, pero lo que tenemos que decir y lo que tenemos que el mensaje que queremos decir es el peso de la reforma laboral cayó sobre la clase trabajadora. No vamos a permitir, en nuestras reivindicaciones está que la clase trabajadora sea la que nuevamente asuma el peso de esta crisis sanitaria en la cual nos hallamos. En cuanto a este juego de términos que tenemos entre reforma, derogación, hay que entender que el término reforma laboral, en término en sí,
no se debe confundir con lo que significa la derogación. Entendemos que son dos términos que son diferentes, hasta ahí es bien, hasta ahí estamos de acuerdo, pero el término reforma laboral es un término acuñado en base a aquella ley y derogación está en una parte de ese término y reforma laboral como término acuñado está en otro. Entonces, el jugar con ese juego de palabras no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que desde las organizaciones sindicales exigimos es que se derogue aquella ley de 2012 que, como bien estábamos comentando, ha caído sobre la espalda de la clase trabajadora y es algo que no podemos permitir. Tenemos una buena oportunidad con los fondos Next Generation procedentes de Bruselas. Y en cuanto a lo que se ha comentado de la Unión Europea, de que hay el pueblo, el Estado es soberano en sí para establecer sus propias políticas, lo que entendemos desde las organizaciones sindicales es que Europa lo que está haciendo es realizar un reequilibrio entre los diferentes países componentes de la Unión Europea. Tenemos que dentro de esta reforma laboral se pretende llegar a un salario mínimo interprofesional que se ajuste a los países medios, a los salarios mínimos medios del resto de países. Entiendo que la Unión Europea lo único que pretende es el reequilibrio y la reestructuración y la coordinación entre países en los mismos términos en cuanto a materia laboral y que un trabajador en Alemania tenga o bien se asimile las mismas condiciones laborales que un trabajador en España. Y eso es lo que... Gracias, Javier. Seguimos adelante. Vamos a ver qué opinan los empresarios. Don Carlos Marín. Antes leo, saben ustedes que tenemos un WhatsApp a disposición de los televidentes y oyentes y me dicen que lo de equiparar, que ha dicho Javier, de equiparar los sueldos medios en la Unión Europea es una utopía, dicen. Adelante, Carlos. Bueno, obviamente no puedo estar de acuerdo en lo que ha dicho el compañero, perdón un segundito, Javier, ¿vale? No puedo estar de acuerdo, entre otras cosas, porque se ha dicho, yo creo que una cosa fuerte y contundente. El peso de la reforma laboral ha caído encima de los trabajadores. ¿De quién? ¿De esos 2 millones de trabajadores que han recuperado su puesto de trabajo gracias a esta reforma laboral? ¿De los de los cientos de miles de trabajadores que están manteniendo su puesto de trabajo gracias a los ERTE que venían recogidos en esta reforma laboral que ahora se quiere derogar? No quiero ser malo, pero la reforma laboral ha sido utilizada por muchas instituciones, por muchas pequeñas empresas, por muchos autónomos, para salvar esas pequeñas empresas y para generar puestos de trabajo. Algún sindicato también lo ha utilizado porque tenía que hacerlo, porque la situación no era buena. Entonces, nosotros... los empresarios de Ciudad Real y los de Castilla-La Mancha tenemos una media de 7 trabajadores. Cuando nosotros contratamos, miramos a los ojos a nuestros trabajadores, principalmente porque no somos grandísimas empresas, nos gustaría serlo, algunos estamos peleando todos los días para serlo, pero es complicado llegar a ser una gran empresa. Nuestra media es de 7 trabajadores y nuestros trabajadores son nuestros compañeros de trabajo y nuestra principal inversión, porque a falta de tener grandes inversiones, invertimos en formación de nuestros trabajadores que están a nuestro lado y cuesta mucho formar a una persona a la que conoces a toda su familia para luego prescindir de ella. Cuando se tiene que hacer, les miramos a los ojos, no firmamos un papel, les miramos a los ojos y se hace porque la situación no es buena. Y lo digo yo que me ha tocado hacerlo. También nos ponemos muchísimo más contentos cuando, gracias a instrumentos como la reforma laboral u otros instrumentos que está poniendo en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha, podemos volver a contratar. Lo que no se puede es engañar por parte del gobierno central. Si se deroga la reforma laboral, los fondos europeos no van a venir. Si se deroga íntegra la reforma laboral, como quiere la ministra, que por cierto, yo creo que a los sindicatos les escucha, pero se ha dicho que ahora se está negociando con sindicatos y empresarios. La ministra a nosotros no nos escucha y no nos hace ni caso. Y creo que en la reunión de ayer se dijo que para que, y no lo digo yo, lo dijo nuestro presidente Garamendi el jueves pasado en los premios CECAM, si no se cuenta con nosotros no hay diálogo social. Y yo puedo presumir, y creo que tanto el compañero de comisiones como el compañero de UGT, con los que hemos estado en muchísimas
en muchísimas vicisitudes y volveremos a estar, podemos presumir en nuestra región y en nuestra provincia, pero sobre todo en nuestra región, de ese diálogo social. Yo he estado en muchas mesas de negociación y la mejor mesa de negociación es en la que te levantas y nadie se ha quedado contento. Se ha llegado a un acuerdo, se ha firmado un acuerdo, pero nadie se ha quedado contento. Y ahora mismo, a nosotros a nivel nacional, lo mismo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y las autoridades de Ciudad Real, la Diputación nos escucha, a nivel nacional no se está escuchando a los empresarios. Y a nosotros, a la COE, el otro día lo decía el presidente Garamendi, nos ha dicho Europa que no va a consentir la derogación íntegra de la reforma laboral, que no la ha pedido, que se tendrá que actualizar, que no digo que no, que cuando las cosas pasan tiempo, pues hay que actualizarlas. Pero insisto, todos hemos presumido y seguimos presumiendo y seguiremos presumiendo de los ERTE. Y los ERTE vienen de esta reforma laboral, que no se nos olvide. Escuchamos, Carlos, a José Manuel Muñoz, que es el secretario provincial de Comisiones Obreras en Ciudad Real. Buenos días, Carlos, Javier, que no había tenido la oportunidad de saludaros. Carlos, acabas de entrar en una cuestión que nos planteaba Julián, que era si Europa estaba de acuerdo con la derogación o no de la reforma laboral. Y has dicho claramente que no permitiría Europa. Hay que dejar claro a nuestros espectadores y al conjunto de trabajadores y trabajadoras y a los empresarios de este país que Europa no decide sobre cómo se practica una reforma laboral, y que Manuel decía hace un momento que Europa nos obligó a realizar la reforma laboral del 2012. No es cierto. Al final, el que tiene la legitimidad de hacer eso es el Parlamento español, y lo sabemos todos. Por lo tanto, la coartada de Europa se utilizó entonces con la Troika y se vuelve a utilizar ahora diciendo que Europa no nos va a permitir sacar o que nos va a condicionar los fondos Next Generation a lo que hagamos con la legislación laboral en nuestro país. Nada más lejos de la realidad y nada más falso. El componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo que fija es la forma o el método y los objetivos. El método, como bien decía Carlos, el diálogo. Nosotros somos los primeros que nos gustaría que esta reforma saliese adelante con el diálogo y con la firma tripartita que ha salido hasta ahora y durante la pandemia todo. Pero si no es posible, también les recuerdo que cuando se practicó la reforma del 2012, a nosotros ni siquiera nos preguntaron, la impusieron. Por lo tanto, el Gobierno tendrá que cumplir con su programa de Gobierno y, como decía, el contenido y la orientación de esa reforma es exclusivamente competencia y legitimidad del Parlamento español. No entremos en otras cuestiones. Y además Europa, si algo ha hecho, ha sido darnos un tirón de orejas, porque nos ha dicho, fíjense, España, la temporalidad que tienen, que está en un 25%, 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Controlen esto porque es un problema. Porque Europa se ha dado cuenta en esta crisis que se actuó mal en la anterior y que ahora había que cooperar y que ahora había que poner el hombro y ser solidarios. Y ahí lo ha demostrado con las políticas, con la economía, cómo ha aportado estos fondos de recuperación y todos esos empleos que se han recuperado y de los que se presumía por parte de Carlos. Tengo que decir ahora, hablaremos a continuación, en la medida que se han recuperado y las condiciones que conllevan por culpa o debido a la reforma laboral. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que hacer un poquito de memoria histórica por mi edad y de dónde partimos. Yo recuerdo cuando empezamos a nivel sindical, pues no teníamos absolutamente nada. No teníamos nada, partimos de las ordenanzas laborales del Ingeniero de la Fuente con tela marinera. De ahí pasamos después a la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, que habrá que algunos puntos son modificables y se pueden modificar, para bien se pueden modificar. Y luego tenemos la reforma laboral de 2012, que es la que nos ha traído hasta ahora. Yo tengo que recordar ahora, porque es justo recordarlo, que antes de todo esto, pues ya Madalena Valerio, como ministra de Trabajo, pues inició negociaciones con la parte empresarial y la parte sindical para ir haciendo algunas reformas de esa reforma laboral de Rajoy de 2012. Aparte de eso, también hay que decir que, bueno, que hay que tener presente que tenemos un gobierno totalmente legítimo, compuesto con dos fuerzas políticas que no son perfectamente homogéneas, pero que ambos gobiernos, ambos partidos, pues llevaban en su programa la reforma laboral. La reforma laboral en sí no es mala. Hay puntos de la reforma laboral de Rajoy que son
nefasto para los trabajadores. Que se pueda despedir a un trabajador estando enfermo, eso no solamente es una canallada, sino que además es inhumano. Es inhumano que se haga. Y se está decidiendo y se ha hecho. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque es un retroceso social enorme. Hay que hacer reformas laborales que vayan con arreglo a los tiempos que estamos viviendo y tener unos sindicatos acordes con los sindicatos europeos y tener unos partidos acordes con los partidos europeos donde nosotros vivimos. Yo creo que el diálogo social, y yo soy un hombre que tuvo mucho diálogo social en mi faceta sindical, yo recuerdo que nosotros en el convenio de transporte más importante que ha sido aquí en la provincia, después de haber hecho una huelga enorme, donde yo como miembro de la comisión negociadora fui también miembro del comité de huelga, yo recuerdo que después de estar nosotros ya reventados de no dormir y de hacer campaña. Yo cortamente fui detenido 2 veces. Detenido. No es ninguna broma. Y bueno, pues ahora llegando aquí, pues yo creo que esta reforma laboral se puede y se debe hacer. Yo creo que a estas alturas de la vida ni los sindicatos van a pedir el cielo, ni los empresarios van a darlo, porque eso es imposible. Pero sí hay cosas que hay que tocarlas por justicia social, simple y llanamente por justicia social. Escuchamos a Mariano Rodríguez. Después ya en primer lugar saludar a Carlos y a Javier, que están ahí telemáticamente, pero hace tiempo que la Unión Europea nos está pidiendo que modifiquemos la reforma laboral, que hagamos modificaciones en la reforma laboral. La reforma laboral, ahora mismo todo el mundo la plantea, la de 2012, según la posición y el estatus en que estemos. Para unos está muy bien y para otros está muy mal. Pero para la clase trabajadora, para nosotros, la clase trabajadora, no podemos olvidar que la reforma laboral fue la que redujo las indemnizaciones por despido que tuvieron, la que se puso en marcha a las ayudas que se cortaron a mayores de 52 años. Una cantidad de temas para los trabajadores dañinos para ellos. Hoy día están haciendo daño y han sido dañinos para la clase trabajadora. En este caso hay una cantidad de contratos tremendos que quieren dejar en 3 o 4 contratos. Están con el tema. Yo comprendo ahora mismo lo que nos acaba de decir Carlos, que puede estar en desacuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque los índices van a subir los índices de las cotizaciones. El empresario, hoy día en España, el coste hombre está en en 6.000 euros. Va a subir porque la base reguladora va a subir con la modificación de la reforma laboral. Entonces los empresarios, normal que ellos defiendan sus principios, pero que hoy día, el resultado de la reforma que dijo Rajoy es un fuerte desequilibrio de las relaciones laborales. Por una parte, mayor indefensión de las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control de las empresas, que hoy día ellas se van a mantener duras porque no quieren perder ese control, y que con la modificación de la nueva reforma laboral, esta que se quiere ahora firmar, es el acuerdo de sindicatos, patronal y gobierno. No nos olvidemos que la anterior reforma laboral se aprobó exclusivamente sin consenso, y ya lo dijo De Guindos en su día, entonces comisario europeo de finanzas, cuando le dijo a Olli Rehn en su Consejo de Ministros de la Unión Europea: mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva. Y eso no nos podemos olvidar, que es la que se está ejecutando ahora. Manuel Tabas. Puedo estar de acuerdo con Mariano de que si hay puntos que haya que mejorarse, que se mejoren. Que si hay aspectos que haya que cambiarse, que se cambien. Pero vuelvo a repetir y quiero leer para que quede claro, porque a lo mejor no me ha escuchado bien. Bruselas, OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario Internacional, dicen que la reforma laboral fue un papel clave para frenar la destrucción del empleo y salir de la crisis. Es decir, la reforma laboral hizo cosas bien, mejoremos lo que no está bien. En cuanto a los estados, efectivamente, he dicho antes, los estados son soberanos, pero el problema es que el quien tiene dinero es Bruselas. Y ahora mismo, y te leo textualmente, 5 países, Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Eslovenia, vetarán
el rescate de la Unión Europea a España, es decir, 75.000 millones de euros, si deroga la reforma laboral. Es decir, nos quedaremos sin 75.000 millones de euros que nos corresponden. Y el mes que viene, o dentro de 2 meses, Europa tenía que dar una salida a 10.000 millones de euros para España. Con que uno solo de esos países vete, ese dinero no vuelve a España, simplemente por derogar la reforma laboral. Cámbiese lo que haya que cambiar de la reforma, pero dejémonos de tonterías de derogaciones, porque la reforma laboral no la va a derogar. Como tú bien has dicho, el documento 23S ya se mandó de lo que había que hacer, y ahí en ningún punto pone que se derogue la reforma laboral. Cámbiese. Rosa A mí lo Porras. que me sorprende es que hay cantidad de cosas en las que con distintas palabras estamos todos de acuerdo. Y tenemos un diálogo que nos hemos acostumbrado a que sea diferente según estemos sentados a un lado de Julián o a otro lado de Julián. Verás, claro que no hubo consenso con Rajoy y eso fue un fallo, no lo hubo y ahora lo va a haber, pero ¿por qué lo impone la Unión Europea? Impone que participen todos los agentes sociales y estoy de acuerdo, luego estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Otra cosa que dice Europa: no quiere de ninguna manera que se derogue la ley, pero no quiere blindar tampoco la reforma de Rajoy. ¿Qué es lo que quiere? Que la reforma de Rajoy, que es sustancialmente mejorable, que se mejoren los contratos, que se mejore la parte negociadora del convenio, etcétera, etcétera. Eso es lo que pide Europa. Y termino diciéndote, claro que el Congreso es el que manda, pero Europa es el que da el dinero. Y como Europa es el que da el dinero y a España necesita el dinero y nos estamos poniendo de acuerdo que se mejore la reforma laboral de Rajoy en los fallos que hubo, que no acabó con la temporalidad. Que se A ver mejore qué nos y que dice participen todos los Javier agentes. Flores, de UGT Castilla-La Mancha. Sí que, siguiendo un poco el hilo de lo que comentáis en cuanto a la creación de puestos de trabajo, aquellos puestos de trabajo que decís que se crearon con la reforma laboral, ¿qué tipo de trabajo? Creamos un trabajo temporal, creamos un trabajo precario, y ahí es donde nos basamos nosotros a la hora de decir que sí se crearon puestos de trabajo, pero se crearon unos puestos de trabajo de poca calidad para la clase trabajadora, que al fin y al cabo es lo que va de la mano de lo que comentábamos, de que la clase trabajadora fue en la que cayó el peso de la reforma laboral. Es por lo que comentamos en ese sentido. Hubo una creación de empleo temporal y precario, que aún sigue y que Bruselas nos exige que modifiquemos. En cuanto a las relaciones laborales, que por otro lado no se exige desde Bruselas, que sí que lo que necesitamos es una actualización, ya que el mercado laboral que nos encontramos en este siglo XXI no es el mismo que aquel mercado laboral pasado y regulado, ya no en la reforma laboral de 2012, sino anteriormente. Necesitamos un nuevo modelo de relaciones laborales que estén adaptadas a ese siglo XXI. Y eso va de la mano de la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores que regule las nuevas formas de trabajo en las que nos hallamos, que se regule el teletrabajo en la medida de lo posible, en la que se regulen. En fin y al cabo, estamos en una nueva era, estamos en una nueva etapa, necesitamos un nuevo modelo de relaciones laborales que se regulen, un nuevo estatuto de los trabajadores, y es algo que tenemos que sentarnos desde el diálogo social a debatirlo y hablar. Carlos Marín. Sí, bueno, yo estoy convencido y creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí, que la mejor política social que se puede hacer en un país es conseguir puestos de trabajo para sus trabajadores. Creo que es así, ¿no? Creo que la gente no quiere recibir ayudas. Nuestra gente además somos un país de gente que tiene su orgullo y lo que quiere es ganarse su sueldo, ganarse su pan y tener un puesto de trabajo. Y es la mejor política social. Cuando se habla de que hay que garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo, la mejor garantía para que los puestos de trabajo sigan adelante es que las empresas y los autónomos, insisto, estamos en una región, en un país y en una provincia de pyme, micropyme y autónomo, porque se está hablando como si todos fuéramos
una gran empresa, y somos pyme, micropyme y autónomo. Hay grandes, gracias a Dios, porque van creciendo las empresas y se van consolidando. Pero cuando se habla de estabilidad en el puesto de trabajo, la mejor estabilidad es que ese autónomo siga adelante, esa tienda no cierre. Es que vamos a bajarnos un poquito al suelo y al terruño, de verdad, que estamos hablando con unas palabras tan grandilocuentes que me recuerda, parece que estamos en un debate con la ministra. Aquí somos gente de pyme, micropyme y autónomo. La tienda de al lado de mi casa, la panadería, tiene 3 personas y no tiene 5 porque lo ha pasado muy mal y ha tenido que prescindir de gente que tenían con ellos y ahora están intentando que le vaya un poquito mejor, van a guardar todo lo que están consiguiendo, si es que están consiguiendo algo para volver a coger otra de las trabajadoras que tenía, que es lo importante. Vamos a casos, cuando se habla de la temporalidad, parece que es que nosotros en nuestras empresas no queremos contratar a la gente de forma fija. Vamos a ver, el contratar engrandece las empresas, despedir las hace más pequeñas y no conozco ningún empresario ni ningún autónomo que quiera hacer su empresa más pequeña. No conozco a ninguno, de verdad. Entonces vamos a bajarnos un poquito al suelo. Cuando hablamos de temporalidad, la mejor manera de reducir la temporalidad es que las empresas sigan funcionando. Porque si a las empresas se les impide despedir, llegarán al concurso de acreedores. Entonces no va a impedir esos despidos a nadie, porque se va a ir la empresa al garete, los sueños del empresario, del autónomo, de los trabajadores de esa empresa, de todo el mundo. Entonces vamos a bajar un poquito al terruño. Están muy bien las palabras grandilocuentes, como si fuéramos todos grandes empresas. Ojalá que algún día podamos hablar así, aquellos que estamos creciendo y que queremos crecer, pero lo cierto y verdad es que, insisto, la mejor política social es un puesto de trabajo y la mejor estacionalidad, la mejor manera de acabar con la estacionalidad en los puestos de trabajo es que las empresas y los autónomos funcionen. ¿Por qué es la mejor manera? Porque, desde luego, después de lo que invierte una empresa en sus trabajadores, después de tener, como decía antes, son nuestros compañeros de trabajo en muchas de las ocasiones. En esa tienda que os he dicho, esa panadería, esa pastelería, la gente, el dueño está trabajando codo con codo y se levanta a las tantas de la mañana con sus trabajadores y está codo con codo con ellos. Entonces, vamos a bajar un poquito el terruño. Cuando hablamos de esa estacionalidad, es como si no quisiéramos contratar fijos a nadie. Vamos a ver, lo que las empresas quieren es tener trabajadores fijos y que funcionen durante mucho tiempo y tener garantizados ingresos con sus clientes para poder seguir trabajando mucho tiempo. Eso es lo que quiere la pyme, la micropyme, el autónomo y la grande, todos. Pero de verdad, vamos a bajar el terruño, que estamos negociando las cosas, sabemos cada uno cómo funciona. Yo cuando hablo con mis trabajadores les miro a los ojos y cuando hablo con los representantes sindicales les miro a los ojos. Vamos a hablar de lo que estamos hablando, que es de lo que ocurre en nuestras empresas, no de lo que presume la ministra Yolanda Díez en Madrid que puede ocurrir. Adelante, José Manuel Muñoz. Vamos a ir por partes. Yo creo que para zanjar un poco el tema europeo, porque Manuel seguía diciendo las declaraciones de Europa, de la OCDE, estamos de acuerdo que en un principio se aplaudió cuando se practicó la reforma laboral del 2012 por Europa, por supuesto, pero Europa ha evolucionado como hemos evolucionado todos y hemos avanzado y se ha dado cuenta claramente que fue un error. De hecho, la crisis sanitaria que hemos vivido ahora con la COVID-19 la ha planteado de otra forma distinta a la que se hizo en su momento con la de 2008. Por algo será, se han dado cuenta que fue un error y como decía antes, Europa se ha dado cuenta que la salida de la crisis era la cooperación. Y creo que hemos mancomunado los riesgos. Aquí, cuando se hablaba del Estado, para aportar, muchos siguen sin querer aportar, pero cuando ha venido la crisis sanitaria, papá ha estado precisamente, y valga la redundancia, para resolver, para solventar, para mancomunar ese riesgo, como decía, y para que todos juntos saliésemos adelante, para que no cerraran las empresas, para que no se perdiese empleo. Y hemos visto cómo esa solución ha sido solvente y además hemos visto cómo ha dado sus frutos. Por lo tanto, yo creo que esa asunción de responsabilidad por parte de empresarios y de trabajadores, de sindicatos, debe ser un paso importante en Europa para construir un modelo fiscal europeo, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y eso va de la mano de empezar con cuestiones como mejorar el mercado laboral en los países. Y hay países que se desvinculan. Creo que Europa en ningún caso va a permitir que España se quede descolgada y es falso lo que se escuchan, los cantos que se escuchan por ahí de que estamos al borde, como decía hace poco el presidente del Partido Popular, que estábamos al borde de la quiebra en este país. Eso es una forma de manipular la realidad que vivimos y además de hacer daño a nuestro país. Ahí es donde se demuestra el patriotismo y es en esa línea en la que tenemos que seguir avanzando. Y luego avanzaremos en cuanto a lo que dice Carlos. Claro, si la reforma laboral solo afectase a las pymes y las micropymes, no estaríamos
estamos hablando de un debate tan amplio. Y es que es cierto, dice, estamos hablando como si hablásemos como la ministra. Es que esto es un problema no solo de Ciudad Real, no solo de nuestra región, es un problema del conjunto del país. Y es un problema de Europa también. Y por eso tenemos que abordarlo a nivel general. Por supuesto que se van a tomar medidas que además a las pymes y a las micropymes va a ayudar en cuanto a que se va a intentar quitar la externalización que se está practicando por las grandes empresas y que luego se derivan los trabajos a empresas pequeñas y eso deriva en un deterioro, en una precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Nos dicen por WhatsApp que lo que quieren realmente los trabajadores es que expliquéis, sobre todo los sindicatos, en qué beneficia y en qué perjudica exactamente la reforma laboral a los trabajadores, porque se habla todo de una forma muy etérea, dicen aquí, y hay casos concretos, cosas concretas. Mariano. La reforma laboral que ha planteado ahora mismo, está planteando el Gobierno ante los sindicatos y ante la patronal, está bien clara, tiene 4 puntos, muy claros. Limitar los contratos temporales, recuperar los convenios sectoriales frente a las empresas, coto a la subcontratación y mantener los ERTE. Esos puntos son clave para negociar. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no lo acaban de entender quien no lo quiere entender. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que es frecuente que la Unión Europea utilice como coartada para justificar la orientación de las políticas de los Estados. Se habla de condicionalidad de los recursos del programa Next Generation de la Unión Europea y se pretende hacernos creer que esa condicionalidad puede comprometer la llegada de los fondos europeos. Falso, falso. La Unión Europea puede exigir que se dialogue, pero que no puede imponer ningún veto si no se consigue un acuerdo, como lo hizo con la reforma laboral del 2012, aprobada con la mayoría absoluta del PP y CiU, y el acompañamiento, el aplauso de las patronales y la posición del resto, incluidos los sindicatos. Ahora mismo esto ha cambiado, se está negociando porque en la mesa están las 3 fuerzas, el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Y ahí tiene que llegar a un acuerdo, y el acuerdo está bien fácil. ¿Por qué? Porque Europa ya se le presentó, cuando estaba la anterior ministra, la Madalena Valerio, los 4 puntos que acabo de presentar, y Europa lo vio positivo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que hay que negociar ahora el tira y afloja, que la patronal se está quedando cojo y está diciendo que sí, pero no. Sí, pero no. A ver, Carlos Marín, con estos postulados de Mariano Rodríguez, ¿qué tenemos que decir? Primero, que me ha puesto una botella de vino con él y con José Manuel a que si se deroga la reforma laboral de forma integral no llegan los fondos Next Generation a España. Así nos lo ha dicho Europa y se lo ha dicho a COE. Así de claro, ni veto ni San Veto. O sea, gracias a Dios que estamos en la Unión Europea, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Estáis diciendo que van a llegar esos 60.000 euros que tienen que llegar y esos 10.000 que tienen que llegar enseguida. Lo necesitamos para que se cuadren los presupuestos, porque ya que hemos puesto un 6,5% de crecimiento, que ya os digo yo, que ninguna de las empresas que yo conozco va a crecer ni va a poder crecer a ese ritmo, seguro, y más con los precios que tenemos ahora mismo de las materias primas, de la luz, de los componentes en el tema de los camiones y de los coches, del gasoil, del gas natural, va a ser totalmente imposible. Ya veremos si esa subida no se la come la subida de los precios, que es una de las formas más injustas que hay de gravar a trabajadores, empresarios y empresas, entre otras cosas. Nosotros lo hemos dicho así, lo hemos hablado así. Cuando se habla de la subcontratación, que se va a poner coto a la subcontratación, venimos denunciando desde COE, desde ATA, la Asociación de Autónomos de COE, y desde FECIR y desde CECAM, que queremos que se acabe con los falsos autónomos. Queremos, desde la patronal, desde los empresarios, desde los sindicatos, desde las asociaciones de autónomos, queremos que se acaben con los falsos autónomos. Y eso no se hace desde una reforma laboral, eso se hace desde la inspección. Porque el que es autónomo, que siga siendo autónomo. Y el que no es autónomo, directamente que lo contrate cada uno y pague impuestos y pague seguridad social como hacemos los demás. Sencillamente. En cuanto al tema de la negociación, bueno, vamos a ver si estamos hartos de negociar con los sindicatos en los convenios colectivos, y vamos a seguir negociando y tenemos que negociar. Pero sí es cierto, y hay varios convenios, y creo que en alguna ocasión se lo he dicho a José Manuel, hay algunos convenios que en Ciudad Real están unidos, que si se partieran, si se llegara un poquito más hacia otro sector, se había firmado el convenio hace muchísimo tiempo, algún tipo de convenio. Creo que José Manuel lo sabe, no vamos a personalizar aquí ahora mismo. Pero cuando hay problemas a la hora de la negociación, si se personaliza, yo no estoy defendiendo los convenios de empresa, pero sí estoy diciendo que en muchas ocasiones el acercarse más
entre empresario y trabajador hace que se llegue a más acuerdos. Yo recuerdo una huelga de transporte, que creo que antes se ha mencionado aquí en Ciudad Real, en la que se terminó, entonces no estaba yo de presidente de transporte, estaba Julio Asensio, y se terminó con la huelga de transporte en el momento en el que todos los delegados sindicales de las empresas se pusieron directamente a la negociación con sus empresas. Hay veces que eso es muy positivo. Yo defiendo la negociación colectiva y la voy a defender siempre por encima de imposiciones de cualquier gobierno, tenga el color que tenga. O sea, yo prefiero sentarme en una mesa de negociación con los sindicatos, con los representantes de mis trabajadores y con los representantes de empresarios y autónomos, que somos nosotros, porque vamos a llegar a un acuerdo. Tardaremos más o tardaremos menos, pero vamos a llegar a un acuerdo y lo defenderé siempre, insisto. Pero hay en muchas ocasiones donde el llegar un poquito más allá y llegar a la empresa puede solucionar muchísimos problemas. Javier Flores. Javier Flores. El último... El compañero Sí, adelante, Javier. De FECIR, no sé si se me escucha bien, creo que conviene dejar constancia de que tanto patronal como sindicatos hemos sido un ejemplo de diálogo social durante esta pandemia. Hemos llegado a acuerdos y hemos velado por los intereses de los ciudadanos, y creo que conviene, siguiendo el hilo de lo que comentaba el compañero, de los acuerdos a los cuales nos comentaba, pues conviene resaltarlo. Por ir un poquito más al grano respecto a lo que decíais de en qué aspecto puede mejorar las condiciones de los trabajadores esta reforma laboral. Como bien sabéis, uno de los aspectos de esta reforma laboral del 12 es que prevaleciera el convenio sectorial de empresas sobre el convenio de empresa sobre el convenio del sector. Nos hemos encontrado con convenios de empresa que son nefastos. No ha habido una negociación apropiada, entonces nos ha llevado a unos acuerdos, a una negociación en la que no hemos participado, y la verdad que uno de los aspectos que queremos detallar sobre esa reforma es el que podamos, fruto del diálogo social, el sentarnos y el establecer las condiciones que beneficie tanto a trabajadores como a empresarios. Luego, otro de los aspectos a destacar es el tema de como bien decía antes el compañero, del despido por enfermedad. Es algo que es inhumano. El despedir a una persona estando enferma es inhumano, y es algo que requiere el carácter de urgente en esa reforma. Por poner unos ejemplos de Javier, por ir aclarando Sí. cosas. A ver, Carlos, ¿es cierto que se despide a personas estando enfermas en las empresas? Las empresas se despide y los autónomos despedimos gente cuando lo necesita la empresa, ¿vale? Es como si yo digo, esa generalización que se está haciendo es tan injusta como si yo digo que todos aquellos trabajadores que están enfermos no están enfermos, están fingiendo, ¿no? Creo que sería tan injusta, y no es así. O sea, ni se despide a trabajadores estando enfermos, ni los trabajadores se ponen enfermos porque les da la gana. Puede haber casos excepcionales en las dos partes. En las empresas se prescinde de la gente cuando no se puede más. Insisto, un trabajador esté enfermo o no esté enfermo, en nuestras empresas, el 86% pyme, micropyme y autónomo, ¿vale?, se despide cuando no queda más remedio. Despedir empequeñece a las empresas, empequeñece nuestros negocios, y a nosotros no nos gusta hacer eso. José Manuel. El símil que acaba de poner Carlos no es correcto. No es lo mismo decir que cuando un empresario despide a un trabajador que está de baja, que es algo irregular, es igual que si él dice que los trabajadores hay algunos que están de baja sin motivo alguno. No, el motivo es que tienen una baja médica. Por favor, a ver si vamos a poner en cuestión la prescripción de un profesional, de un facultativo. Entonces, eso no lo puedo tolerar, Carlos, eso no lo puedo permitir, ese símil. Pero si es cierto, vosotros contratáis o despedís según necesitáis, pues eso es precisamente lo que queremos regular. Porque el despido no puede ser una herramienta, por no decir arma, del empresario para coaccionar, para hacer un ajuste en su empresa, que es lo que se está produciendo en este país. El ajuste que se produce en las empresas cuando hay un problema económico, se ha venido utilizando el despido como herramienta para salvar ese ajuste económico. Hemos visto cómo se pueden conseguir los ajustes en las empresas durante... Sí, Carlos, es así, lo hemos visto durante la pandemia,
cómo hemos conseguido. Y eso es lo que estamos buscando desde la parte sindical, desde la parte de los trabajadores. Estamos intentando buscar alternativas, hacer ajustes en las empresas sin necesidad de despedir y sin que el despido sea una losa sobre el trabajador, que todos los días y de forma permanente sea utilizada para, si no haces bien las cosas, si no accedes a ese terruño del que hablabas de vamos a bajarnos el salario, vamos a hacer un convenio de empresa, hablabas de los convenios de empresa. A propósito de esto, tiene que saber también la persona que lo preguntaba a través del WhatsApp que en este país hay algunos convenios de empresa que los negocia el cuñado del empresario, el primo y su abuela, y que van por debajo de lo que acordamos, como bien dice Carlos, entre FECIR y los sindicatos mayoritarios. Por lo tanto, esto es un tema serio y no podemos banalizarlo ni podemos poner ejemplos como el que se ha puesto hace un momento, porque eso es lo que piensa mucha gente y hacen pensar a los compañeros que tu compañero está de baja porque quiere. No, porque tiene una baja firmada por un facultativo. Por alusión, Carlos, y después Manuel y Rosa. Y el otro Manuel. Adelante, Carlos. Entonces, si lo puede firmar un facultativo, tan facultativo es el médico de la Seguridad Social como el médico de la Mutua, ¿no? Mis trabajadores tienen una confianza en los médicos de las mutuas tremenda, porque son los que están con ellos cuando tienen un problema hasta el final. Porque cuando un trabajador es despedido por necesidades de la empresa, porque yo tampoco te voy a consentir que dudes de eso. O sea, tú puedes contarme la milonga que tú quieras, pero en las empresas se despide cuando hay necesidad. Nadie quiere despedir y nadie quiere empequeñecer. Piensa en la tienda que te he dicho hace un rato, con 4 personas. Se pone una de baja, ¿vale? ¿A quién le recae el peso del trabajo? ¿Al empresario o a los otros compañeros también? ¿Vale? Ya que vamos a bajar el terruño, bajemos, ¿vale? Lo que te estaba diciendo con el tema de las mutuas, ¿por qué no puede ser el médico de la mutua el que dé las altas o las bajas? Porque cuando se despide un trabajador estando de baja, sigue bajo la protección de la mutua, ¿o no? Y creo que la mutua funciona muy bien en este país. Aunque algunos no quieran que funcionen bien, interesa más hacerlo de otra manera. A mis trabajadores te garantizo que les gusta más ir al médico de la mutua muchas veces que ir al médico de la Seguridad Social. Aunque tenemos una Seguridad Social en Castilla-La Mancha que ha funcionado estupendamente durante la pandemia, pero por suerte o por desgracia, tenemos la cultura de que cuando te atienden en una mutua de forma privada, de forma personalizada, ¿vale? Y desde aquí quiero felicitar a todos los facultativos de Castilla-La Mancha y al consejero que durante la pandemia, aunque al principio ninguno empezamos bien, pero se terminó bastante bien, ¿vale? Pero a lo que vamos. Tú me estás diciendo que, y yo no te he dicho que todos los trabajadores que estén de baja, ni se me ocurriría porque no es verdad. No he dicho que los trabajadores que estén de baja estén financiando. Igual que tampoco se puede decir que todos los empresarios que despiden a los trabajadores estando de baja lo hacen porque les da la gana. Tan injusto es una cosa como la otra. Y yo no he dicho lo primero. Manuel Tabas. Que estamos mezclando muchas cosas. Primero estamos hablando de una derogación de la reforma laboral que ni es ni se la espera. Es decir, el Partido Socialista no va a derogar la reforma laboral porque no se lo va a permitir. Europa, la Unión Europea, no es un cajero automático donde tú vas con tu tarjetita, sacas el dinero y te lo gastas en lo que quieras. No, no, no. Antes tú tienes que mandar unos memorándum, sea el componente 23, el 27 o el 48, donde tú dices en lo que te lo vas a gastar. Por lo tanto, la Unión Europea, por supuesto que te puede congelar los fondos. Lo hablasteis la semana pasada, Mariano, con Polonia. Polonia y Hungría tienen congelados sus fondos por la Unión Europea por la deriva en la que están metidas. Además de que se les ha abierto expedientes sancionadores. Naturalmente que lo pueden hacer con España totalmente, porque en el famoso memorándum o acuerdo S23 no está puesto que se vaya a derogar la reforma laboral y no se va a derogar. Si se deroga, los empresarios se van a levantar de la mesa y entonces tampoco va a haber un diálogo social, porque faltará la parte de los empresarios. Y naturalmente Rosa el Partido Popular estará en contra, como estuvo en contra entonces el Partido Socialista. Rosa Porras. Bueno, mira, he tomado tantos apuntes de tantos compañeros que realmente por dónde voy a empezar. Ya puedes escribir un libro. Exacto. Lo Sí, primero, vamos un poco deslavazados. lo Cada uno primero de decimos todo, una cosa. saludar y mandar un abrazo a Carlos y decir que yo voy a participar de la botella de vino. Eso lo primero y que quede claro. Después, han hablado los distintos compañeros, Javier concretamente y vosotros, del convenio sectorial
por encima del de las empresas. Un punto a reformar, reformar. Segunda cuestión, han hablado de la flexibilidad interna de las empresas, porque ha sido un éxito los ERTEs. Segundo punto que se va a reformar. ¿De qué estamos hablando? De reformas. Si hablamos de temporalidad, tendremos que criticar a la Administración, que tiene miles y miles, y por tercera vez digo miles de interinos, de años enteros. ¿O no es verdad, querido compañero, que me miras? Entonces, ¿de qué temporalidad hablamos? Dejarme dar un dato, y es que la temporalidad en España es del 25%, sin embargo la media europea es del 14%. Efectivamente. Entonces, ¿habrá que empezar a hacer fijos a los de la Administración o solucionarlo? Es decir, hablamos y no sabemos dónde vamos a llegar. Mirad, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, dijo que técnicamente 2020 en el país no era posible derogar la reforma laboral y que si se hacía era una irresponsabilidad. 2020. Y estos días pasados ha dicho que sí o sí se iba a derogar y que pactaría con el Gobierno si se avenía a sus propuestas. Entonces, Yolanda es Gobierno, no es Gobierno, está dentro, está fuera. ¿Qué pasa? Que hay que dar titulares para dejarla contenta porque están sin aprobar los presupuestos. No nos vamos a engañar a estas alturas. Hombre, y ella va de candidata en el próximo congreso de su partido. No hay derogación, hay reformas sustanciales y mejorables. Manuel Alarcos. Yo quiero dirigirme al señor Carlos Marín, diciéndole que de lo que ha hablado él hace un momento, yo en aquellos momentos era un responsable sindical. Y en la doble vertiente de que fui un responsable sindical y uno de los que negoció en aquel convenio, y tengo que decirle que yo, por mi formación sindical, además de ser el responsable sindical a nivel provincial de UGT en el sector del transporte, pues era también presidente del comité de empresa en una empresa de transportes importante. En aquel convenio yo discrepo con usted porque nosotros nos vinimos a hacer fuerza aquí a Puerto Llano, precisamente porque desde aquí cortábamos el suministro de Repsol y fue una baza sindical que jugamos en aquel momento. Por cierto, donde a mí me dieron algunos palos, antidisturbios, donde me dieron algunos palos. Ahí probé por primera vez las porras eléctricas. Pero bueno, dejando esa anécdota a un lado, tengo que decir que discrepo de usted en un sentido. Aquella huelga se desconvocó porque entonces Puerto Llano tenía un excelente alcalde, que hay que decirlo, que era el señor Espinosa, Ramón. Y fue como alcalde, estuvo hablando con nosotros, como alcalde. Fue uno de los que más intervinieron. Aquel convenio se negoció en la delegación de trabajo, siendo el delegado de trabajo Ramón Gallego. Estuvo por parte de UGT el secretario general, que entonces era Emilio Castro Palomares. Y por parte de la patronal estuvo Francisco Cañizares, el padre del Cañizares de ahora, por parte de la patronal. Cuando nosotros nos juntamos con los empresarios, era Morago de la Sal de Tomelloso era uno, Baltranza era otro, la viuda de Baltasar Ruiz, bueno, de los autobuses de aquí, como se Santos, la viuda de Santos, otra, la señora, es la única mujer que había allí en aquella mesa negociadora. Y antes de entrar a la delegación de trabajo, lo digo porque como los espectadores quieren cosas concretas, antes de entrar a la delegación de trabajo, nosotros le pedimos a los empresarios que no nos íbamos a levantar de la mesa de negociación hasta que no firmase el convenio. Fue la primera vez que los sindicalistas y los empresarios nos comimos un bocadillo de cena. La primera vez. Y firmamos el convenio a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana, en tiempos mucho más difíciles que hoy, muchísimo más difíciles que hoy, nos fuimos a comer porras, empresarios y sindicalistas. Es evidente que esa es una experiencia de Manuel Alarcos, pero los espectadores siguen diciendo que aún nadie les está explicando por qué la reforma laboral es mala.
Así que ¿por qué hay que reformar si algo que está funcionando bien? Así que adelante, por favor. Pues está claro por qué. Porque es mala. En primer lugar, la legislación actual incentiva a la competitividad a salarios bajos. Y lo decíamos antes, y se lo decía Carlos cuando le decía que hay una subcontratación, se produce precisamente eso. Los salarios se bajan y además lo hace la Administración en ocasiones. De lo que hablaba Rosa estoy completamente de acuerdo. La temporalidad tiene que también mirarse en la Administración pública. En la Administración pública que tenemos un problema, además de un 20% de temporalidad, sin contar en educación y servicios sociales, tenemos también un volumen de empleados públicos muy bajo, de los más bajos de Europa, y además con unas plantillas que están en una edad media de unos 54 años, el 46% de las plantillas ya tienen superior a los 54 años, con lo cual es un problema muy grave. Por lo tanto, eso tenemos que también reforzarlo. Pero siguiendo con lo que decía antes, se promueve esa precariedad y se habla de flexibilidad. Lo que Carlos nos está diciendo todo el tiempo, que hay que ajustarse al momento, que hay que ser flexibles, eso que llaman flexibilidad al final acaba en desregularización. Y ese es el problema de esta reforma, que ha permitido... Nadia Calviño. ¿La ha propuesto? Nadia Calviño. ¿Qué ha propuesto? Ha propuesto lo que es flexibilidad interna en las empresas. Flexibilidad. Si dices que es malo... Es lo que estamos hablando, flexibilidad en algunos puntos, como decía antes. ¿En qué puntos? En buscar fórmulas alternativas. Ha dicho siguiendo la experiencia positiva de los seres. Claro, de los ERTEs, de efectivamente. Los ERTEs, perdón. Si yo lo acabo de decir también aquí, siguiendo esa experiencia positiva en la que los riesgos han mancomunado, tenemos que mancomunar también y ser responsables y hacer cambiar esto. Entonces, sigo con el tema. La negociación colectiva eran los convenios, hemos dicho, de empresas, cambiarlos por convenios, que sean los convenios sectoriales los que primen. Y he puesto el ejemplo de que en una empresa familiar pueden firmar el convenio o alterar lo que fija el convenio sectorial el primo y el cuñado del dueño de la empresa, que es un problema muy grave. Por eso se ha pedido la reforma. Porque yo a diario recibo en nuestras sedes sindicales, es que yo conozco, al igual que Carlos conoce la problemática de los empresarios y habla de que hay veces que necesitan despedir, pues yo también conozco con qué circunstancias vienen los trabajadores a nuestras sedes. Y luego, en cuanto a las rotaciones que se producen, y hablaba Carlos de formación, creo que estamos invirtiendo mal el dinero en formación si la gente no tiene una estabilidad en sus puestos de trabajo. Si sigue rotando permanentemente del paro al trabajo, de un trabajo a otro, al final la formación no sirve para nada. Y claro, esto tenemos que ir punto por punto. Son muchas las cuestiones. La temporalidad es un problema gravísimo en este país. Y los contratos de obra y servicio, no digamos. El 96% de los contratos que se practican son de obra y servicio. ¿Y cuándo acaba la obra? ¿Y cuándo acaba el servicio? ¿Cómo se delimita eso? Y esas cuestiones son las que son aspectos fundamentales y más lesivos de la reforma laboral. Pues permitirme, Carlos, nos vas a contestar después, vamos a hacer un pequeño receso, porque saben ustedes que esta también es una empresa y vive de la publicidad. Así que si me permiten, nada más, después, querida Rosa, después tenéis que seguir hablando y daremos la palabra a Carlos Marín posteriormente. Nos vamos unos minutos de descanso. Nosotros tenemos la suerte de tener aquí un queso maravilloso de Rocinante para seguir saboreando lo bueno de La Mancha, el vino y el queso. A los de forma telemática, Carlos y Javier, estáis invitados. Si podéis venir, aquí lo tenéis. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, seguimos con todos ustedes hasta que sean las 14 horas. Lo digo para que así los tertulianos sean más comedidos en la utilización de los tiempos. Seguimos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y como se tiene que ir el señor Javier Flores, que es el secretario de organización de UGT Castilla-La Mancha. Javier, a ver, finaliza ya tu intervención. Conclusiones que sacamos. Bueno, pues yo os quería agradecer en primer lugar que hayáis decidido contar con nosotros.
Y la última conclusión que quiero dejaros es que es necesaria la derogación de la reforma laboral y que es necesaria la actualización del mercado de trabajo que tenemos actualmente en el país. Con esto me quería despediros y nuevamente agradeceros el habernos hecho partícipes de esta tertulia, que ha estado muy, muy entretenida y ha sido, desde un punto de vista de las diferentes interpretaciones de esta reforma, pues ha sido muy, muy, muy jugosa para los intereses. Pues muchísimas gracias, Javier. Te mandaremos esta grabación de la tertulia y gracias por tu intervención. Damos paso a Carlos Marín de la Rubia. Bueno, pues nada, ahora que se va Javier, darle las gracias también por ese diálogo social que tenemos aquí en Castilla-La Mancha con las dos centrales sindicales. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, tanto COE, CECAM en este caso como Comisiones Obreras y como UGT, de lo que estamos haciendo, aunque como en este caso se está viendo, pues no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Creo que no tenemos que estar de acuerdo en todo o no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Creo que por eso cada uno defiende lo suyo y en el término medio estará la virtud. A mi amigo José Manuel, que también lo somos, aunque no lo podemos decir en público, ¿de verdad no sabes cuándo un contrato de obra y servicio termina? Pues te lo voy a decir como me lo explicaron a mí en Valdepeñas. Tú es que has ido poco a la vendimia, ¿eh? La vendimia se acaba cuando se lavan las capachas. La vendimia se acaba cuando se lavan las capachas. Ahí es cuando se acaba. Te lo digo porque va a ser un problema si no se va a poder tener temporeros para ciertas labores agrícolas. Insisto, no vamos a hacer fijos a gente para vendimiar un mes al año. Es complicado. Entonces, lo que estábamos diciendo del tema de la temporalidad, yo creo que sí, los contratos de obra y servicio tienen que ser para lo que son y lo que tiene que hacer la inspección es velar para que no se utilicen para lo que no son. Y se tienen que utilizar para lo que son y para lo que son necesarios. Y esos contratos de obra y servicio están ayudando a mucha pequeña empresa a realizar labores. Yo tengo un restaurante por decirlo, porque me gusta mucho el sitio, en el Rincón de la Victoria, ¿vale? No lo tengo, pero si lo tuviera, pues yo sé para qué son los 4 o 5 camareros que me pueden hacer falta en junio, julio, agosto y septiembre, porque es el verano y es cuando tengo el chiringuito lleno. Creo que está claro. Lo que sí se tiene que dejar claro es que no se utilicen los contratos para otra cosa que no es para lo que son. Ahí estoy de acuerdo y para eso está la inspección. Pero desde luego que los contratos temporales y los contratos de obra y servicio tienen su función, como he puesto los dos ejemplos que he puesto. Me dice un nuevo WhatsApp que nos ha faltado en esta tertulia ciudadana un trabajador, para ver qué opina un trabajador normal, simplemente. Pues yo soy un trabajador normal. Yo soy un trabajador normal, además, aquí lo digo, soy un trabajador de Carrefour Puerto Llano, que soy miembro del comité de empresa y que he decidido a ayudar a los demás, a los que necesitan esa ayuda, ese asesoramiento, igual que hicieron conmigo en su día, pero yo sigo estando en nómina en Carrefour Puerto Llano. Si eso no es un trabajador normal, pues que venga Dios y lo vea. Pero si es que esa es la cuestión que no vamos a tratar hoy, pero que también daría para un debate. Los trabajadores, al igual que los empresarios lo están, deberíamos de estar todos organizados, porque es la única forma de tener fuerza y de defender nuestras reivindicaciones. Y con esto ya acabo con eso y le digo a Carlos que yo, por supuesto, que soy su amigo, lo seguiré siendo porque yo no tengo enemigos, yo tengo contrapartes. Tú eres mi contraparte, yo tengo que defender lo de los míos y lo mío propio porque soy un trabajador, pero eso no nos evita de que podamos ser amigos, porque ya, como te digo, no tengo enemigos. Y lo que sí quiero dejar claro con este tema es que no estamos ante un tema con la reforma laboral que afecte de un lado a los trabajadores, a los sindicatos y de otro lado a los empresarios. Estamos ante un tema muy serio que afecta al conjunto del país. Ese es el tema que debe tener claro todo el mundo, que afecta al conjunto del país y que no vamos a tratar, porque eso ya está superado, si va a ser derogación total o modificación de los aspectos más lesivos, que no vamos a entrar en eso. Que esa disputa, al igual que decía Julián antes, las disputas entre PSOE y Podemos, no creo que existan disputas. En este país existe una disputa muy importante. Existe una disputa política de cómo reconstruir el país, una disputa de cómo recomponer la sociedad. Y hay dos partes. En una parte estamos los progresistas, los que queremos un modelo social que sea justo, que sea sólido y que ponga fin a la pobreza, que ponga fin a la desigualdad, que comulgue con ese desarrollo sostenible y que haga un trabajo decente.
Y está otra parte, que son los conservadores, que los que quieren es una sociedad mercantilizada, una sociedad en la que lo privado prime para solucionar todo, se privatice todo, que lo que quieren es que lo común no genere expectativas de futuro, que creo que ha sido lo que la ha generado con la pandemia, lo común, y que tiene un problema detrás esto, y es que el neoliberalismo durante más de 40 años lo que ha hecho es limar o deteriorar los vínculos humanos. Y creo que con la pandemia, si es cierto lo que decían algunos, que íbamos a salir mejores, lo que tenemos es que recomponer, abandonar ese neoliberalismo y volver a lo común, a lo solidario, y no a decir, tú vas a pagar menos impuestos, toma 15, 20 euros, como se están haciendo en muchas comunidades, a cambio de que veas al que viene detrás de ti como enemigo, al inmigrante, al pobre, al desfavorecido. Esas son las cuestiones. A ver, dice, si me permitís, hay un WhatsApp de una persona que dice que a ver si la reforma laboral le puede modificar la situación. Es un trabajador temporal que estaba de baja y estando de baja ha sido despedido por COVID y la mutua no se hizo cargo de su situación. Pues yo no sé si responder yo o que responda Carlos, porque como decía antes que las mutuas eran más, como que las veía más Vamos fiables, con Carlos. incluso Carlos que la Marín. Seguridad Social, pero sí le digo a ese trabajador que lo que tiene que hacer es acercarse a una de nuestras sedes, que tendremos que denunciar ese despido, y que los trabajadores que están son temporales, porque sí es cierto que hay campañas, como son la campaña agrícola, deben de ser fijos, discontinuos. Y así tendremos un mantenimiento del empleo. ¿Y dónde estaban los sindicatos cuando se destruía tanto empleo en la COVID? ¿Dónde estaban los sindicatos? Cuando se destruía, Habéis estado en la COVID no se ha destruido desaparecidos. ningún empleo. Habéis que no se ha destruido El sindicalismo empleo. en este Vale. país ha desarrollado el mejor trabajo desde que yo estoy en un sindicato durante la COVID, porque hemos tenido que hacer, además de que se han incorporado varios compañeros, casi la mayoría de los compañeros que estaban sobre todo en los hospitales y demás, han incorporado a sus trabajos, hemos tenido que estar respondiendo consultas ante una situación que se iba de las manos, que no habíamos vivido nunca, y ahí están los datos, ahí tenemos los datos de todas las consultas que hemos recibido en nuestras sedes, a través de teléfonos gratuitos que hemos facilitado a los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que eso lo puede decir la sociedad. La reacción que ha habido social de sindicatos, y yo creo que del conjunto del país, es de chapó, también de los empresarios, porque de alguna manera han entendido que solo mancomunando esos riesgos se podía afrontar una crisis como la que hemos tenido. Perfecto. A ver, Ha Carlos, quedado estábamos todo esperando tu- la opinión tu de alegato. Carlos Marín. Yo te garantizo, José Manuel, que durante el COVID creo que hemos hecho un trabajo estupendo trabajadores y empresarios, pero se ha destruido empleo, por desgracia se ha destruido empleo. Se ha destruido empleo porque ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar. Ha habido muchas empresas que no han podido utilizar los ERTE porque no han aguantado más. Ha habido muchos autónomos que han tenido que cerrar la persiana y te garantizo que no la han vuelto a abrir más. Entonces, durante el COVID se ha destruido empleo. ¿Que se podía haber destruido muchísimo más si no hubiéramos llegado al acuerdo al que se ha llegado y no se hubieran utilizado los ERTE? Por supuestísimo que sí. Por supuestísimo que sí. Pero te garantizo que se ha destruido empleo. Una cosita, cuando hablabas de progresismo y neoliberalismo, en el siglo XIX lo antagónico a los conservadores eran los liberales. No se te olvide, que luego esto va cambiando, pero aquellos que yo es que como soy de una zona antiafrancesada, 1808 y eso, ¿sabes? Los liberales éramos los que estábamos en contra de aquella época. Entonces, por eso, para que lo sepas, porque al final el que la sociedad progrese no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que la sociedad va a progresar. Y los empresarios y los autónomos queremos que la sociedad progrese y queremos que nuestras empresas crezcan. Y la única manera de que nuestras empresas crezcan es tener más trabajadores. Y cuando mis trabajadores están contentos con lo que están haciendo en mi empresa y se identifican con mi empresa funciona muchísimo mejor. Porque el ambiente en general es muchísimo mejor y las empresas, tú cuando llegas a una empresa donde hay buen rollo, donde hay buen feeling, donde la gente está a gusto, se nota. Y esas empresas son las que se convierten algún día en grandes empresas. Simplemente por puntualizar dos cosas, cuando se habla de las políticas neoliberales. Yo creo en la economía de mercado. Siempre he creído en la economía de mercado. Sí es cierto que yo creo siempre que lo público funciona. O sea, lo privado funciona siempre mejor que lo público, pero tiene que haber una parte pública que es muy necesaria y que se ha visto muy necesaria durante la crisis con esa sanidad, con esa magnífica sanidad que tenemos y se ha visto muy necesaria con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todos aquellos que han estado al pie del cañón.
Y aprovecho también para reivindicar a los transportistas que han estado trabajando como héroes durante la pandemia y que ahora pues, no se les trata tan bien como se les debiera y les obligan a hacer cosas que no es su cometido. Pero el estar convencido de que en muchas ocasiones lo privado funciona mejor que lo público no significa que lo público no sea necesario. Entre otras cosas, porque si no mi mujer, que es maestra, me mataría. Pero bueno, por supuesto que es muy necesario. Pero lo que estamos diciendo es que lo que se tiene que hacer es gestionar bien el dinero público, porque lo público no es gratis. No es gratis porque pagar impuestos nos cuesta muchísimo. A empresarios, autónomos y a trabajadores, a todos. Y a trabajadores públicos también. Entonces, lo único que se pretende es que se gestione bien lo público, porque lo privado ya nos encargamos nosotros, porque si no se gestiona bien, vamos al concurso de acreedores, a la quiebra y al cierre. Con los ERTE, creo yo. Creo que la mejor gestión que hemos hecho de lo público, y creo que ese es el mejor ejemplo. Yo creo que se ha gestionado bien para que no cerraran las empresas y para que no perdiesen empleos. Y ese también ha sido un trabajo de los sindicatos, al hilo de que dónde hemos estado durante este tiempo, que hemos tenido yo creo que más trabajo que a diario. Bueno, yo quiero finalizar esto con una ronda de cada uno de vosotros y que me pregunte a la siguiente, o me responda a la siguiente pregunta. Sí, no a la reforma laboral, va a haber reforma laboral y en todo caso, si la hay, se van a poner de acuerdo por fin en este país gobiernos, sindicatos y patronal, que debe ser el único país de Europa en el que no se ponen nunca de acuerdo. Manuel Tabas. Se van a poner de acuerdo porque si se deroga la reforma laboral, indudablemente los empresarios se van a levantar de la mesa. Eso está más claro que el agua. ¿Por qué no? Puede ser. Ahora bien, el problema es, ¿se deroga o no se deroga? Si no se deroga la reforma laboral, ¿los sindicatos qué van a hacer? ¿Van a seguir permaneciendo en la mesa? Rosa Porras. Se acaba de ir Javier y ha hablado de reforma y derogación, no es lo mismo. Claro. ¿Va a haber reformas sustanciales para mejorar el mercado de trabajo? Sí. Derogación es un titular, no hay derogación. José Manuel Muñoz. Ese debate ya está asumido y yo creo que ya está pasado. Se van a modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012. Y sé que los empresarios van a apretar todo lo posible para que no salga adelante, pero yo estoy convencido que lo mejor es el diálogo social tripartito, lo mejor es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, hasta que se ha acordado lo del salario mínimo interprofesional, en la que hemos visto que los empresarios han levantado, desde mi punto de vista, por un tema no de estar de acuerdo o no con el tema, sino por un tema político, ideológico. El problema es ese, y creo que ahora los empresarios tienen la espada de Damocles encima y creo que se deberían de desvincular de cualquier opción ideológica y deberían de asumir que es necesario esta reforma laboral. Asumimos entonces que estás diciendo, José Manuel, por interpretar, que la patronal tiene una ideología determinada y los sindicatos otra. No lo estoy diciendo, lo que sí estoy diciendo es que he detectado con el acuerdo del salario mínimo interprofesional que todo iba bien en la mesa de negociación y por determinadas presiones que todos hemos podido apreciar se desvincularon de este último acuerdo y en este estoy detectando de la reforma laboral que va a pasar algo similar y ojalá me equivoque porque ya digo que mi intención y nuestro deseo es que se asuma de forma tripartita esta reforma de los aspectos más lesivos de la reforma del 2012, que salga adelante con el acuerdo de los tres, pero que si no, desde el sindicalismo y desde los trabajadores y las trabajadoras queremos que salga adelante impuesta por el Gobierno como ya se hizo en el 2012. Si no, estaremos hablando de que no habrá consenso. Manuel Alarcos. Bueno, vamos a ver. Ni todos los trabajadores son de izquierdas, ni todos los empresarios son de derechas. Vamos a ir puntualizando. Yo tengo un amigo empresario, un gran empresario, que es para mí como un hermano, donde yo entré a trabajar con él de chofer. Luego me compró un camión y esta persona para mí, no voy a decir su nombre por no dar publicidad, porque él no quiere, Y este hombre es de Izquierda Unida. Y es un gran empresario del transporte, un grandísimo empresario del transporte en la provincia de Ciudad Real. Entonces, de la misma manera que hay trabajadores que votan al PP... Bueno, pero pues se van a poner de acuerdo, Manuel. Y luego tengo que decir que los empresarios, todos los empresarios, todos, no el señor Marín,
sino el señor Julián Camacho. El señor de que estoy hablando trabaja muchas más horas que los trabajadores, muchas. Porque el trabajador llega a 8 horas y se va. Y el empresario está allí al pie del cañón para estar en su empresa. Entonces, ¿hay que defender a los trabajadores? Sí. Yo como sindicalista, siempre con los trabajadores. Pero hay que defender al empresario también. Hay que defender al empresario porque el empresario pone su dinero. Hablo a la voz de la experiencia. Claro. Don Manuel, a ver, Mariano Rodríguez. Yo creo que lo ha expresado bien claro José Manuel, de que este tema ya está manido y ya llevamos ya meses y meses y meses, y lo que hay que hacer es dejar que la negociación siga adelante entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, y que saquen el mejor acuerdo para España, que es lo que están necesitando los trabajadores. Y dejemos ya de decir que si el empresario está, que si no está. El empresario estará si quiere estar, y si quiere firmar, firmará, y si no firmará, pues tendrá la losa sobre ello, como pasó, como ha dicho él, con el tema del sueldo mínimo profesional, que hoy tenemos los datos de hoy, que fíjate, 130.000 trabajadores más que han buscado en España en un mes de noviembre, histórico en España, de que 130.000 trabajadores con la subida del sueldo mínimo profesional, que los empresarios negativo porque se levantaron de la mesa, y fíjate el resultado que tenemos. Pues dejemos al gobierno que negocie la nueva reforma laboral, llámese reforma, llámese modificar, llámese como quiera, pero que los trabajadores lo que necesitan es una mejor y unas garantías de trabajo laboral y social en España. Cerramos con Carlos Marín. Tan histórico que tenemos 400.000 autónomos y trabajadores en suspensión temporal de empleo y ERTE. La gente no está trabajando ahora mismo, ya veremos si vuelven a trabajar. Totalmente de acuerdo, Manuel, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En COE y en FECIR, desde luego, no tenemos ideología, cada uno tiene la que le da la gana. Fíjate si no tenemos ideología, que voy a hacer una a José Manuel y al resto de centrales sindicales. Oye, cambiamos a la ministra por alguna consejera que yo conozco, que no es precisamente del PP, ¿vale? Verás cómo llegamos a un acuerdo rápido, como hemos llegado en Castilla-La Mancha y como hemos cerrado acuerdos en Castilla-La Mancha entre sindicatos y trabajadores. No reduzcamos las cosas a un debate ideológico, que con las cosas de comer no se juega. Cuando ha dicho Manuel que los que hay empresarios que trabajan más que muchos trabajadores, lo hay. Y también hay trabajadores que trabajan como si fueran empresarios, que yo los tengo y tengo algunos, y miran por su empresa como si fuera suya. Y esa gente hay que cuidarla. Hay que cuidar a todos los trabajadores, a todos, porque son nuestro principal activo. Lo he dicho, una media de 8 trabajadores. Aquí no somos, iba a decir un nombre de una gran cadena comercial que le hace la competencia a la tuya, José Manuel, pero bueno, no somos el Corte Inglés, ¿vale? Nos gustaría serlo y nos gustaría tener una empresa, y cuantas más empresas grandes tengamos en Castilla-La Mancha, mejor, porque pagarán más impuestos, generarán más puestos de trabajo y generarán riqueza a nuestros pueblos para que la gente no se vaya. Pero en serio, si se pretende derogar la reforma laboral, como lo pretende hacer la ministra Yolanda Díez, de forma unilateral, que no cuente con nosotros. Que no cuente con nosotros. Ahora, si se cuenta con nosotros, como en Castilla-La Mancha, con los empresarios y con las centrales sindicales, para llegar a acuerdos en los que no estemos contentos nadie, o todos no estemos lo suficientemente contentos que deberíamos, que se cuente con nosotros. Están, yo creo que claras ambas posturas. Vamos a ver qué pasa. Esta reforma laboral se va a llevar a cabo de una u otra forma y veremos con quiénes le acompañan. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias por tu intervención y por tu presencia. Muchas gracias a ti y felicitar a José Manuel, que ha estado con nosotros hoy y que lo repita. Doña Rosa que es bueno Porras, tener muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Julián. Gracias a todos. Y encantada de conocer. Don José Manuel Muñoz, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la acogida y que cuantas veces queráis estoy dispuesto a tratar de dialogar con vosotros. Abusaremos de ti, abusaremos. Es necesario. Don Manuel Alarco, muchísimas gracias. Yo no soy a Carmen Quintanilla. Don Mariano Rodríguez, muchísimas gracias. Un placer haber podido compartir con José Manuel, con Carlos y con Javier, y como siempre, un placer. Don Carlos Marín de la Rubia, también muchas gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Un abrazo para todos, ha sido un auténtico placer, y lo de la botella de vino, pase lo que pase, no la tomamos, ¿eh? Eso está así, pero además esa la pone Más Televisión. Señoras y señores, nos tenemos que marchar, vamos rápido, nos vamos, llegan las 14 horas, nos vamos, y el próximo miércoles de nuevo estaremos con 2 temas de completa actualidad. Que sean felices, que lo pasen bien, y nos vamos con una canción, ¿saben qué recuerdan aquella de "Es una lata al trabajar"? Bueno, la verdad es que trabajar no es una lata, pero lo decía jocosamente Luis Águile y alguno que otro más que van ustedes a escuchar. Hasta luego. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus 3 gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia que es lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor, si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata